chicos, o sea, que lo que hace el movimiento contable son estas entradas, ¿ven? Eso es lo que mueve la contabilidad. Pero este documento simplemente es un documento donde se muestra cuál va a ser el gasto que va a tener la empresa por concepto de nómina. ¿Ven? Pero hasta que no se hace el asiento, pues esto no pasa nada contablemente en la empresa. Entonces, chicos, como yo les digo, tenemos que saber cuáles son los asientos. Nosotros tenemos que aprender a Te pongo un hacer. momentico la otra tabla. Aquí está la otra. Ok, aquí lo que me está diciendo es que la empresa en total tiene que pagar 1.089, pero para los trabajadores lo que va a ir es 891 para estos tres trabajadores. Así es. O sea, Ya. lo que le va a pagar la empresa, el gasto de la empresa es 1.089. Ahora, lo que le va a depositar a los empleados es 891,69. Y ¿Pero lo por demás qué? es el Es social, el Medicare exacto. y el... Entonces, la empresa le está reteniendo a los empleados el social, el Medicare y el FWT. Pero ese dinero no es de la empresa. Ese dinero la empresa se lo tiene que mandar al Medicare, al social y tiene que enviarlo al IRS. ¿Ven? Porque no es de él. Pero la empresa, eso es lo que se llama, chicos, un Profe, agente de retención. pero después en algún momento la empresa tiene que hacer el pase, es decir, cuando le hace el pago a la IARE o a a la Seguridad Social, ¿no? Porque yo Ujú. recuerdo desde Cuba que había un momento que se hacía contribución a la Seguridad Social desde contabilidad. Claro, ¡Pum! Se pagó tanto. claro que sí, Mm. claro que sí. Ese asiento que dice Santiago, chicos, es en el momento que se va a hacer el pago. Vamos a suponer que se paga al principio del mes siguiente. ¿Cómo tiene que hacer la empresa? Bueno, tiene que darle un débito a todo esto payable y un crédito al efectivo porque va a sacar el dinero. ¿Ven? Ese sería el asiento contable para hacer el pago de los impuestos. Tiene que darle un débito a todo esto que le dio el crédito, a todos estos payable, tiene que darle un débito y un crédito al efectivo porque va a sacar el cheque para hacer el pago a cada una de esas instituciones. Entonces, ese es el asiento ya cuando se hace el pago. Este es el asiento del reconocimiento de que la empresa se quedó con el dinero de los empleados, ven, para pasarlo a a su respectivo institución que tiene que descontarle, ven, tiene que reportarle. Ese es el asiento de reconocimiento del gasto y del reconocimiento de que tiene una cuenta por pagar, que le se quedó con el dinero que en lugar de pagarle al empleado todo lo que tenía que pagarle, los 1.089, se quedó con una parte y solamente pagó 891. ¿Eh? Pero la empresa tiene que desembolsar ese dinero después, dándole perdón, un crédito al efectivo. Entonces, chicos, vamos entonces a hacer un ejemplo de esto que acabamos de ver. Déjenme buscar un ejercicio, un ejemplo, una práctica, y lo vamos a hacer, este, lo vamos a hacer partiendo, ¿verdad? Déjenme ver cómo lo tengo. Sí, lo primero que vamos a hacer es que vamos a practicar, calcular, eh, hacer el cálculo de la nómina para después hacer el asiento, ¿ven? Vamos a comenzar con eso. Déjenme buscar aquí. Déjenme sacar esto de aquí. Move. Ujú, move por copy.
Entonces, vámonos aquí y vamos a limpiar todo. Tenemos un time card de Juan Pérez. Dice que tiene un pay rate por hora de 13, ¿verdad? $13. Y esas son sus horas de entrada y salida. Calculamos cuántas horas trabajó y el total de horas de la semana son 46, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es su pago regular, ¿verdad? Y cuál es su pago de overtime para calcular el gross pay o el salario bruto. Entonces, lo que hacemos es que decimos que el regular va a ser igual a como las horas por encima de 40 son horas extras, pues vamos a calcular 40 por 13 y eso nos da, busco una calculadora por aquí, y 40 por 13, eso da 520. Oh, las horas regulares 520. Overtime va a ser igual a las 6 horas, ¿verdad? Por 13 por 1.5. ¿Por qué? Porque las horas extras se pagan por, a 50% por encima del pago regular, ¿verdad? Y si es el 50% por encima, pues es lo mismo que yo diga el pago regular por 1.5. Entonces, eso nos da 6 por 13 por 1.5, da 117. ¿Por qué esto no se queda con su magia de 117? Si yo sumo esto, entonces vamos a tener que esto hace 637. Eso es lo que se llama el gross pay, ¿verdad? 637. Ese gross pay es lo que es el expense, ¿verdad? El gasto de salario, el salary expense de la empresa es esos 637. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcularle ahora el Medicare, vamos a calcularle el social y entonces decimos que el, el Medicare es igual a los 637 por 1.45%. Y eso nos da, chicos, nos da 9.24. Y entonces vamos a calcular el social, que es igual a los mismos 637 por 6.2%. Y eso nos da 39.49. Vamos a buscar el FWT. Vamos a decir que Juan Pérez es soltero, ¿verdad? Y entonces vámonos a buscarlo en el FWT que debe de estar por aquí, si yo no lo cerré. No, ese no es. Eso es otra cosa.
Parece que lo cerré. Vamos a buscarlo otra vez. No, está aquí. Está aquí. Entonces, ese señor, 637 y es soltero. Y la nómina es semanal. O sea, que tenemos que buscar aquí weekly, primeramente. Weekly, 637. Vamos a buscar por aquí. 637 está aquí entre estas dos. 637 porque es mayor que 635 y menor que 645. Y vamos a buscar aquí que sea soltero y estándar. Hay que descontarle $35. Mírenlo aquí, $35. Vamos a poner aquí entonces que esto es igual a 35. Entonces, ya con esto vamos a calcular ahora lo que es el pago neto. Podemos Pásame lo hacerlo último de los 35, la letra. aquí, míralo aquí. No, Fue no, la letra que usted puso, la inicial. FWT. FWT, Federal Withholding Taxes. Entonces, chicos, vámonos a, denme un minuto para yo hacer el cambio de headset. Denme un minuto, chicos, denme un minuto. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, teacher. Sí. Ah, excelente, entonces. Sí, profe, sí. Entonces, vamos entonces ahora, vamos a buscar el total de deducciones para que lo hagamos. Tenemos el gross pay, vamos a buscar el total de deducciones ahora. El total de deducciones, chicos, va a ser igual a la suma de todas las deducciones de M más el seguro social más el FWT, ¿verdad? Entonces vamos a sumarlos. Las deducciones van a ser igual a, la primera fue 9,24 más 39,49 más 35. Y eso nos da, la profe cerró no está cerrada. 39,49 más 9,24 más 35, eso nos da 83,73. Entonces, tenemos que buscar ahora el salario neto, ¿verdad? El net pay es igual al gross menos las deducciones. Entonces, esto va a ser igual a 637 menos 83,73. Y entonces, chicos, eso da 553,27. $553. Y ese 2. Yo digo 53 y escribo un 2. ¿Con cuánto fue? Con 27. 27. Entonces ya tenemos todo para hacer nuestros asientos de nómina, tanto de la nómina
como la del empleador. Entonces vamos a buscar, déjenme buscar el modelo, ¿verdad? Porque para que lo tengamos aquí un modelito, pero yo tengo esto, wow, ya, qué feísimo tengo yo esto. Vámonos a buscar un diario que sea bonito. Déjenme buscarlo aquí en el ejercicio en la semana pasada. Un diario bonito. Déjenme buscar. Entonces, estos payroll es individual de cada trabajador. Eso es, eso es porque tenemos un solo empleado. Y lo estamos Ahora, ajá. haciendo Pero si con, tenemos 10, es un se payroll por hace un empleado. solo, se hace un formulario como el que hicimos, como ustedes vieron en la imagen. Y ese, déjenme mostrarle para decirle cómo se hace. Déjenme enseñarle. Porque lo estamos haciendo con uno para que sea fácil. Pero chicos, miren, hay varios empleados, pues lo que tenemos es un formulario, ¿ven? Donde le pues registramos la nómina de cada empleado, hace los cálculos, ¿verdad? Ya si lo se hace en Excel o sea manual, y lo que se registran son los totales, ¿ven? Ya. Se hace un solo asiento, se hacen dos asientos, ¿verdad? El del empleado, el de la nómina y del empleador, pero se hace con los totales. Entonces, vámonos, eso era para que ustedes vieran eso. Vamos a buscar aquí, estoy buscando una, un diario, un journal que sea bonito, porque los que tengo ahí eran de las versiones anteriores. No, ya no vamos a usar eso. Special Journal. Ujú. Vamos a buscar un diario aquí. Ujú. Tengo uno aquí. Eh, move, move for copy, move for copy. Vamos a llevarlo para el libro 1. Vamos a quitarle todo esto, que no lo necesitamos, no ahora. Y vamos a quitarle todo esto, que tampoco lo necesitamos. Vamos a acercarlo y vamos a hacer nuestro asiento. Entonces vamos a hacer nuestros asientos. Eso es un diario normal, ¿verdad? Donde le ponemos la fecha, si es del 15, la fecha de la nómina, le ponemos la misma fecha de la nómina. Entonces, le ponemos acá. Vamos a suponer que esto sea, estamos a mayo, vamos a suponer que esto es mayo, May, y el viernes estábamos a 22. Vamos a poner aquí 22. Recuerden que lo primero es darle el débito. Estamos haciendo el primer día, el primer asiento que vamos a hacer es el asiento de la nómina, el asiento de la nómina, el payroll entry. Le damos un débito a el gasto de salario, o sea, que ponemos aquí salary expense y eso corresponde al salario bruto, chicos, al gross pay, que eran 637. ¿Contra quién? Contra todos los impuestos payable. Comenzamos con FICA, Social Security, Security Payable. Todo payable, chicos. Y nos vamos aquí y buscamos cuánto fue el social. 639,49. Es Lo que se le fue multiplicamos. arriba el salary expense. ¿Qué fue lo que se me fue arriba? Ahí está, bien, no.
Ya, ya. Sí. Y entonces aquí ponemos los 39,49 en el crédito. Luego nos vamos a la cuenta del Medicare, que es 9,24. Y esa cuenta se llama FICA-Medicare Payable. Y esto no tiene decimales. Vamos a ponerlo que tenga decimales porque hay Y decimales. después usted nos pasa los números de cuenta de estas cuentas nuevas, ¿no? Sí, El FIC, como el no vamos, Medicare, el esto. sí, no, yo no tengo, pero son cuentas, estas comienzan con 2, pero no tenemos que hacer posteos. Esta vez no, chicos, ya no vamos a postear. Pero sí, estas comienzan con 2 porque son pasivos. Si la tuviéramos en un chart of account, pues están en los pasivos y comienzan con 2. Déjenme ponerle aquí coma y los decimales para que esto pueda. Y vamos a darle el mismo formato. Y como son varios, ahí estaría. Entonces, el Medicare dijimos que era 9,24. Seguimos entonces con el Federal Withholding Tax. Federal Withholding Tax Payable, que eran 39 o 35 fueron. 35. Y luego tenemos el Salary Payable. También es un pasivo. Y eso tiene que corresponder a el salario neto, a lo que dice aquí que le vamos a pagar, que él va a recibir, lo que el empleado se va a llevar a la casa, que es 553,27. Entonces, chicos, si sumamos esto, tiene que dar el mismo monto en el débito y en el crédito. Vamos a ponerlo por aquí, el total, para que. Ahí está, chicos, miren. ¿Ven? Entonces, ese es el asiento, profe, pero mira que tenemos más impuestos porque estamos en Nueva York. Tenemos el Federal Withholding, tenemos el Federal Withholding, el City Withholding, el State Holding. Chicos, no importa. Siempre va a ser lo mismo. Claro, y en ese caso, bueno, pues todos esos impuestos de la ciudad, de la ciudad, impuesto estatal, que aquí no lo utilizamos, pues se buscan en tablas también. Hay tablas también para esas deducciones. Y entonces estarían otras cuentas de ese tipo aquí. Estaría el City Tax Payable, el, eh, el State Tax Payable, pero sería lo mismo, ¿ves? Entonces, el neto, el neto a pagar es lo que es el salary payable. Cuando la empresa hace el cheque para pagar al empleado, entonces, chicos, el asiento sería, si fuéramos a registrar el asiento del pago de todo esto, pues sería el siguiente, ¿verdad? Tendríamos que darle un débito, un débito a todas estas cuentas. Ese sería el asiento de cuando la empresa lo va a pagar. Y un crédito a la cuenta de cash. Sería así. Estos mismos débitos acá. Un débito aquí. Y aquí sería a 637. Sería entonces el crédito. ¿Ven? Y ahí estaría ya el asiento de la nómina completo. O sea, estaría aquí el asiento de la nómina y aquí el pago de la nómina. Entonces ahí estaría. Profe, escríbelo afuera, asiento de nómina y pago de nómina. Vamos a ponerle aquí, este es el asiento de la nómina. Vamos a ponerle una llavecita así. Bueno, y eso es asumiendo que se va a pagar todo el mismo día, que tampoco es así. ¿Por qué? Porque
generalmente, chicos, primero se paga el salary payable, y luego se va juntando todo esto para pagarle, hacer un solo pago al, a las oficinas, pero en conclusión sería esto, ¿ven? O sea que, pero lo que le quiero decir es que no se hace, este es el asiento, pero no se haría todo junto, porque primero se le paga a los empleados y luego hay fechas para hacer esos pagos a las oficinas, ¿ven? Entonces, en el momento que se hace el pago, bueno, pues se saca del accounts payable y se acredita el efectivo. Vamos a ponerle aquí una llave para decirle que este es el asiento, este es, y este es es cuando se paga. ¿Ven? Entonces, ahí está. Que se supone, chicos, que sería un asiento por cada pago. ¿Ven? Porque son cheques diferentes. Y habría que hacer un asiento para un asiento para pagar la nómina, un asiento para pagar el impuesto federal, un asiento para el Medicare y un asiento para el Social. Tendría que hacerse diferentes asientos. ¿Por qué? Porque serían cheques que van para diferentes oficinas. Entonces, vámonos ahora con el segundo asiento. El segundo asiento es el asiento del empleador. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo aquí debajo. Y este es el asiento que vamos a hacer, es el asiento del empleador, de lo que el empleador tiene que registrar como gasto. Y ponemos la fecha y le ponemos aquí. La cuenta es payroll tax expense, es un gasto. ¿Y cuál va a ser el total del gasto? Bueno, la suma de porque recuerden que la empresa y el empleador el empleado y el empleador tienen que pagar lo mismo. Y como ya calculamos lo del empleado, pues es lo mismo para el empleador. Tiene que ser, el gasto va a ser 9,24 más 39,49, porque el Federal Withholding solo lo paga el empleado. Ese no se comparte, pero lo que se comparte es el Medicare y el Social. Entonces, vamos, son 48,73, ese es el gasto. Vamos a ponerlo aquí. El gasto serían 48,73. ¿Y cuáles son las cuentas? Bueno, tenemos otra vez a FICA, Medicare, con Medicare con 924 y tenemos FICA, Social Security, que serían los 39,49. Y ahí está el asiento de lo que debe pagar. Si eso nosotros lo tuviéramos y lo borré, no debí borrarlo, pero vamos a suponer que esto yo lo hago el posteo. Vamos a hacer el posteo de esta parte y de esto, no de lo que se va a pagar. Vamos a hacer el posteo, lo vamos a hacer en cuentas T. ¿Qué vamos a tener aquí? Pueden ser tan largas, es así. Y esto se va a borrar entero. Gracias.
Entonces vamos a copiar esto. Esto, no, esa no me conviene ahí. Vamos a copiarla aquí. Ella la copia donde le da la gana, pero está bien. Entonces, ¿y por qué te quedaste en blanco así? Ok, ya. Entonces, aquí vamos a poner las cuentas. Vamos a suponer que aquí tenemos salary expense. Tenemos en esta, tenemos el FICA, Social Security. Social, vamos a ponerle SS Payable. Tenemos aquí el FICA Medicare. Y tenemos por aquí, tenemos acá el Federal Withholding Tax Payable. Y bueno, y el Salary Payable. Porque ella la pone donde ella le da donde ella quiere. A mí me encanta. Ok, y aquí vamos a tener el Salary Payable. Es para que ustedes vean qué es lo que pasa realmente. Entonces, vamos a postear. Vamos a poner aquí en Salary Expense los 637. No lo vamos a hacer formalmente, sino vamos a poner aquí en el FICA Social Security 39,49. Aquí vamos a poner en el Medicare, vamos a poner los 9,24. Vamos a poner aquí en el Payable, vamos a poner aquí los $35. Y aquí los 600, los 553,27. Esto viene, vamos a poner vamos a decir que esto viene del A. O sí, del A. Vamos a ponerle a esta entrada A. Y vamos a decir aquí, vamos a ponerla control C. No, no me conviene. Aquí está, vamos a ponerle A también. Vamos a ver, todo esto viene de la A, ¿verdad? Y esto está centralizado también aquí, centralizado, control Y, para que se vea esto lo más chéverito y todo aquí. Control I y control I. Entonces, eso está posteado ya, ¿verdad? Entonces, vamos a postear la segunda entrada, el segundo asiento. Recuerden que este lo hicimos para que ustedes vieran cómo se pagaba, pero este es un asiento y este es el segundo asiento, que es el del empleador. Vamos a postear también. Vamos a postear, bueno, el tax payable, eso es un gasto. Esta sería una cuenta como esta. Esto sería aquí un expense, que esto sería el payroll, así se llama la cuenta, payroll tax expense. Y eso lo tiene que pagar el empleador. Le ponemos aquí en el lado débito, porque no sé por qué lo subí tanto, aquí vamos a subirlo un poquito más. Y aquí le vamos a poner los 428,73. Esto viene de la B. Vamos a ponerlo para acá. Y chicos, vamos a seguir posteando. Miren, Pica Medicare, nos ponemos aquí y le ponemos los 9,24. Esto viene de la B. Y aquí en FICA SS te ponemos 39,49 y este viene de la B. Al final, chicos, el total de esta cuenta va a ser
el final de esta cuenta va a ser la suma de estos dos valores. Eso es lo que la empresa va a tener que pagarle a, al social. Y esto es lo que la empresa va a tener que pagarle al Medicare por esa nómina. Porque recuerden que es una parte del empleado y una parte de la empresa. La A es lo que la empresa le retuvo al empleado y la B es lo que la empresa tiene que pagar por la nómina. ¿Se entiende eso, chicos? Por eso es que decimos que lo que se le paga por la nómina a el del Medicare son 2.90. Ese es el por ciento. 2.90 dividido entre 1.45, que es del empleado, y 1.45%, que es del empleador. Ahí es para que ustedes lo vean aquí, Pregunta. donde es. Ajá, cuéntemelo. Entonces, lo del empleado y lo del empleador, lo de los dos, ¿sale del salario neto del empleado? No, señora, No, ya. no. Lo del Solamente el del empleado, empleado sale el del empleado. Y ujú, el del empleador sale de como un la gasto, de un compañía. gasto de su dinero de la empresa, del Ya, dinero de la empresa, ya, ok. un gasto de la empresa. El primero, el A, no es un gasto de la empresa, es un gasto del empleado, que la empresa se lo retiene, Ajá. Y se el lo, B es de la y después empresa. lo paga para adelante. Pero el B es un gasto de la empresa. ¿Se entiende eso, chicos? Eso es sumamente importante que ustedes lo entiendan. Ven, que vean que una cosa es lo que nos descuentan a nosotros como empleados y otra cosa es lo que la empresa paga por esa nómina como gasto. Eso solamente es del Medicare y el Social, porque el FWT, que es un anticipo del impuesto sobre la renta, o sea, del impuesto que tenemos que pagar por lo que ganamos, la empresa no tiene que pagarlo también, porque la empresa ya le hacen sus propias deducciones de sus ganancias, o sea, ya la empresa lo paga, paga por las ganancias, le graban sus ganancias. Ahora, el empleado solamente, o sea, ese FWT se lo descuentan solamente al empleado, pero la empresa no tiene que pagarlo. Lo que es compartido entre la empresa y el empleador es el social y el Medicare. El social es un 12.4%, dividido también 6.2 y 6.2 de la empresa y el empleador. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Estamos claros con eso? Entonces, como yo les decía, el asiento que hicimos aquí hay que hacerlo para para cada cuenta. En el caso, por ejemplo, del social, lo que se va a sacar del cash van a ser 78,98. Lo que la empresa le retuvo y lo que la empresa pagó por la nómina. En el caso del Medicare, el cash, el asiento sería un débito a FICA Medicare Payable por 18,48 contra un crédito a la cuenta de cash. En el FICA del Social Security sería un débito a 78,98 FICA el Social Payable contra el crédito al cash por 78,98. ¿Ven? Y entonces se harían, como yo le decía, no se hace un solo asiento como yo hice aquí, afectando solamente una vez al cash. Ahora, que la suma tiene que ser esto más esto, sí, pero se hace un asiento por cada transacción. Vamos a hacerlo para que eso quede súper claro. Vamos a hacerlo. Vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a poner aquí para que no se me confundan. Y déjenme traer esto, que son los encabezados, aquí. A ver, ¿dónde que va? Una, dos, tres, cuatro filas. Una, dos, tres, cuatro aquí. Ujú. Entonces, cuando se va a pagar esto, cuando se va a pagar todo esto, ¿cómo se hace?
Bueno, se hace por cuentas. Se hace. FICA, Social, Security Payable, ¿cuánto tenemos? Tenemos que le debemos 78,98. Bueno, pues ponemos aquí un débito de 78,98. ¿Contra quién? Contra Cash. Por 78,98 para registrar el pago de qué sé yo quién. Eso, y me imagino que este iba primero. Vamos a poner este primero, que es estos dos. La nómina va primero, porque esto se paga, vamos a suponer que se paga el mismo día 22, mayo 22. ¿Cuál es el salario? Ese, 553 puesto en contra, el trade ahí. ven, y eso es para pagando Cada cuenta va contra el cash. contra el cash, pagando nómina del qué sé yo cuánto, papá. Ahí viene. Después venimos. Después ya, eso puede ser otro día, eso puede ser el mes siguiente, esto puede ser en junio. Junio, el día primero hay que pagarle. Bueno, June 1st contra cash. Después tenemos, esto vamos a darle un chin para adelante. Después tenemos FICA, no, control C mejor. Aquí. Y no 9,24. Tenemos que buscar cuánto tiene la cuenta. 18,48. 18,48 contra cash. Y luego tenemos, porque van para diferentes lugares. Y después tenemos lo que es el Federal, el Federal Withholding Tax por 35 contra cash. Y así sería en el momento que se paga. Y entonces, si posteamos todo esto, pues tendríamos aquí de los 523, ¿verdad? Y una cuenta de efectivo ahí, chicos, ahí, ¿verdad? Desangrándose. Pero así es como se debería de registrar, ¿ven? Esto es cuando se paga. Esta es la nómina el asiento de la nómina y este es el asiento y este es el asiento de la nómina. Esto se llama Payroll Employer Entry. Es el asiento de la nómina del empleador. Entonces, ahí está, chicos. Ahora sí está completo todo. ¿Se Es- entiende esto? Sábelo para que nos los mande. Sábelo para que nos mande Sí, lo voy después. a mandar, se los voy a mandar esto. Ahí estaría todo completo. ¿Se entiende, chicos, lo que hicimos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Bueno, pues si pero vamos bien, pues vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Para este ejercicio, chicos, pues vamos a calcular la nómina de 3 empleados. Vamos a tener, ¿dónde están los time cards de esto? Déjenme buscarlo porque aquí lo teníamos. Vamos a calcular la nómina. Tenemos aquí a José Pérez, a Carlos, y a Franklin. Ujú. Vamos a ponérselo todos en una sola. Lo voy a poner aquí. Vamos a copiar esto para coger este mismo que tiene ya lo.
Ajá. Mm, gracias. Wow, Pedro. No, no, no. No se borra esto fácil. Oh, mi Dios. Listo, dejámoslo puntico ahí. Entonces vamos a poner aquí, déjenme poner aquí. Tengo a, yo creo que tiene el mismo formato. Ahí está. Tenemos a Carlos Martínez y tenemos, vamos a copiar este mismo. Aquí voy a copiar otro, con dos está bien. Con dos va a estar bien. Ah, pero mira, a mí me quedaron más cosas aquí. Gracias. Vamos a copiar aquí. Ahí está. Entonces vamos a calcularle, vamos a hacer el cálculo de la nómina a esos dos empleados. Y vamos entonces no vamos a hacerlo en el formato que tenemos aquí, sino que vamos a sumar los dos, todos los salarios, vamos a sumar y buscar los totales de las deducciones por cada uno, todo, vamos a calcularlo. Si ustedes tuvieran Excel, pues el formato fuera súper chévere porque aquí lo tengo hecho Te con la compártalo. fórmula. Pero no, lo que vamos a hacer, Monia, es, ustedes la van a calcular, lo calculan, cuál es el salario de cada uno. Pongan en una hoja, lo pueden hacer hasta en una hoja o en el mismo Excel, si tú lo tienes. Tú pones Carlos, qué sé yo quién, Carlos Martínez, y al lado le pones cuál es su salario, Martínez. Aquí le pones salario, ponle aquí el salario, el gross salary. Aquí le pones el Medicare, el Social y el FWT, se los doy ahora los valores del FWT. Y entonces acá debajo ponen al segundo empleado, que es Franklin, y aquí le calculan eso. Lo suman y aquí le ponen el net pay. Entonces lo suman para que como Carlos y la M de Martínez en mayúscula. Y el total, los totales, recuerden que van a hacer los asientos a los totales. En un momentico les digo cuál es el FWT. Lo tengo por aquí. Es que no sé si son los mismos. Vamos a calcular el gross primero para después yo dar el FWT. Así que vamos a hacer esos cálculos. Vamos primero con eso y luego hacemos los asientos. Cualquier pregunta, yo estoy aquí. Voy a hacer el cambio de headset y vengo de una vez. Rafa, nosotros vamos a realizar ese, pero el de Franklin Pérez, con la misma otra trabajada de No, Carlos. míralo aquí, no, 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 míralo aquí donde están las horas trabajadas de Franklin Pérez. Déjame ponerla que se vean las dos. Sí, porque nada más se veía uno. Sí, aquí vamos a poner lo que se vean las dos. Muy bien, Joanny. Ahí se ven no, todavía, un chinchín más chiquitico. Ahí se ven los dos. Vamos a quitar esta línea para que, así, ahora sí. Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien, ¿verdad? Shh. El bordes superiores.
Dice cuánto es el porciento de Medicare y del social. Medicare son 1.45% y el Y social social. 6.2%. Y usted va a dar el otro valor. Y yo le voy a dar el otro FWT. valor, sí. En la FWT se los voy a dar. Vamos, pónganse a trabajar para que se pongan en busca de los puntos, chicos, de la semana. Así que pónganse para esto. Profesora, ¿cuándo nos va a dar el FWT? Ahora mismo lo estoy buscando, Winnie. Ok. Ahora mismo se lo doy.